Bueno, buenos días y menos mal vamos a darle voz a nuestra diabetes, que creo que hace falta, mucha falta darle voz a nuestra diabetes. Bueno, yo soy enfermera, trabajo en el Hospital de La Plana y soy de la época del doctor Ampudia, de los años 70, empecé con la diabetes, por lo tanto ya llevo un carrerón de más de 40 años y he pasado por casi todas las fases. Pero bueno, vamos a ver. ¿Por qué pongo así la primera diapositiva de la hipoglucemia? Porque efectivamente es la causa, la complicación aguda que más nos hace entorpecer el control de la diabetes. Por parte de los padres, por parte de los amigos, por parte de los propios pacientes. Cuando una persona tiene una diabetes grave, si la ha tenido con un grupo de amigos, estos amigos después, para que se asustan tanto, porque ha convulsionado o ha entrado en coma, que claro, efectivamente, cuando salen con él, te has hecho el control, te has mirado, y claro, los amargan. O en casa pasa exactamente lo mismo, o en los colegios, por lo tanto, claro, hay veces que tienen tanto miedo. Recientemente un papá me decía que no le ponía insulina rápida por miedo a que tenía una hipoglucemia que había convulsionado el niño, o cualquier cosa más. Por lo tanto, es una de las complicaciones agudas que más impiden durante un tiempo hasta que el paciente se vuelve a reencontrar a llevar un buen control de la diabetes. Está claro que bueno, una glucemia por debajo de 70 es una hipoglucemia. Causas, bueno, pues causas, cada persona tiene que encontrar su causa, tiene que estudiar su causa. Puede ser por un exceso o error de insulina. Muchas veces te has equivocado de bolígrafo, sin querer, en vez de ponerte pues, 23 de una insulina lenta, te has puesto 23 de una insulina rápida. Si te das cuenta de lo que te estás poniendo, puedes solucionarlo. Pero si no te has dado cuenta, pues bueno, pues eso puede llevar a un coma, o puede llevar a convulsiones, o puede ser un problema serio. Disminución de la ingesta de hidratos de carbono. Me imagino que esto también lo sabéis todos, que por la noche la gente toma muy pocos hidratos de carbono. Es una lucha continua en las consultas, que toman muy poquito, carne, pescado, un poquitín de pan y fruta, pues sí o no. Por lo tanto, por la noche tenemos más hipoglucemias por causa de la poca ingesta de hidratos de carbono en la cena. Retraso de un horario de una comida, efectivamente, con los análogos que han estado hablando esta mañana, de que son tan rápidos, tú no te puedes poner la insulina y ahora de momento acordarte que tienes que ir al ordenador, hacer no sé qué y estar media hora en el ordenador cuando, por ejemplo, tienes una glucemia de 100, ¿no? Porque está claro que tienes una hipoglucemia antes de comer, o a mitad de comida. Ejercicio no programado. Yo siempre digo que las personas con diabetes podemos hacer prácticamente lo mismo que cualquier persona que no tenga diabetes, pero ojo, nos hemos de reprogramar. Yo hoy no lo he puesto, pero siempre pongo una persona con diabetes es muy similar a un robot. Tú te tienes que robotizar, tienes que saber qué vas a hacer en cada momento para evitar tener problemas. Y eso es lo único que nos diferencia. Podemos hacer exactamente lo mismo, pero yo tengo que programarme, tengo que saber qué voy a hacer para evitar riesgos. Una persona que no tiene diabetes efectivamente no lo tiene que hacer. Diarrea y vómitos. Bueno, pues efectivamente con estas gripes de diarrea y vómitos son dos motivos para tener una hipoglucemia, que luego lo veremos. Y modificar la técnica de inyección. Bueno, pues también efectivamente, si tú te estás pinchando todos los días en una lipodistrofia, que la insulina va mucho más retardada, si cambias de sitio o ese día te cambia en otra parte, pues a lo mejor la insulina va más rápida y tienes una hipoglucemia. El paciente tiene que saber entender y actuar ante las hipoglucemias. Es muy importante lo del entender, acordaos, entender. Tiene que saber entender y actuar. ¿Qué síntomas puede notar? Yo puedo tener los míos propios, pero cada persona con diabetes tiene los suyos propios y tiene que saberlos, porque efectivamente siempre decimos pues, temblores, no sé qué, pero cada uno tiene los suyos. ¿Qué causas le pueden provocar esa hipoglucemia? ¿Cómo tiene que actuar en esas situaciones? ¿Qué acción del fármaco hipoglucemiante que toma el paciente? Tiene que saber cuándo se pone esa insulina, por ejemplo, o qué antidiabético oral toma para saber cuándo tiene mayor efecto o cuándo tiene mayor efecto y tiene menos hidratos de carbono. Eso lo tiene que conocer el paciente. Tiene que adecuar el medidor de glucemia según las características del paciente. Y esto es muy importante, porque yo creo que últimamente estamos ahora con tanto de internet y tal, y a veces nos olvidamos de lo básico y lo tenemos que adecuar. Cada paciente es un mundo y tenemos hoy en día material para adecuar el material a cada paciente. Hay que recordar la importancia de llevar siempre azúcar o similar en el bolsillo. ¿Por qué? Porque mira que yo lo pregunto, lleva azúcar y algunos ya, como lo saben, ya me lo enseñan. Pero ¿cuántos te dicen que no llevan nada, que lo tienen en el coche? Hombre, si el coche lo tiene en la otra punta del hospital, que está a 2 kilómetros, pues efectivamente no sirve para nada. Y la importancia de anotar lo ocurrido y lo que hacía horas anteriores. Eso es muy importante, porque hay veces que no se entiende, que el paciente no entiende el porqué. Si ha desayunado, ha almorzado, si retrocedemos un poco qué ha pasado la noche anterior o el día anterior, posiblemente encontremos la causa.
La hipoglucemia hay que tratarla como una urgencia. No puedes decir, me quedan, lo siento, 5 minutos para llegar a mi casa y yo me voy corriendo a mi casa a tomarme el azúcar. No llegará. Por lo tanto, es una urgencia que hay que tratarla ya. Comprobar la glucemia capilar si es posible, pero si no la tiene y puede, se toma la glucosa, ¿se ha equivocado? Pues no pasa nada, luego se arregla. Pero si piensa si sí o si no, mientras decide y puede tener consecuencias graves. Las hipoglucemias, pues efectivamente cuando comienzan de una manera, ¿no? Pues palidez, bostezos, temblor, sudoración fría, sensación de hambre, palpitaciones, adormecimiento de la lengua, de los dedos, irritabilidad, náuseas. Y una cosa importante, una persona que tiene una hipoglucemia nunca hay que dejarle solo, hay que estar al lado de él, ¿vale? Porque no se puede dejar solo por lo que pueda pasar. Luego, si efectivamente ahí tú no pones el remedio, eso se empeora. Entonces tenemos síntomas en el cerebro, como puede ser debilidad o mareo, dificultad para concentrarse, visión doble o borrosa, alteración de la visión de los colores rojo y verde, sensación de calor o frío, dolor de cabeza. Este es un síntoma que, por ejemplo, cuando una persona o un niño se levanta por la mañana con dolor de cabeza, un paciente, ojo, miremos a ver qué pasa. Cuando se levanta, puede ser que por la noche haya tenido una hipoglucemia, pero son esas que no se enteran, pero puede ser que esté ahí. Alteración de la conducta, ¿no? Se ponen agresivos, se ponen más irritables o algo está pasando. Confusión, alteración de la memoria a largo plazo, esto ya lo ha comentado el doctor Ampudia antes. Yo esta pregunta le he preguntado desde los años, ni lo sé. Ella me decía que no, que no y que no y que no. Ahora, con el tiempo, van diciendo que efectivamente. Y en un niño pequeño, hipoglucemias graves pueden tener consecuencias graves. Es decir, en una persona mayor, efectivamente, podemos ir perdiendo memoria. Tú tienes una hipoglucemia grave y al día siguiente, ¿cómo te llamas? Y estás con tu compañero que llamas... Ay, no me acuerdo... Teré. Ay, no me acuerdo cómo te llamas. Bueno, pues cosas así, ¿no? Pero en los niños también puede afectar y de otra manera mucho más grave. Hablar confusa, se traba la lengua. ¿Cuántos? Ahora no tanto, porque parece que hay más conocimiento, pero ¿cuánta gente ha detenido la policía? Porque pues, ha cogido tenía una hipoglucemia, se ha pasado con la policía, ha empezado a insultar y se lo han llevado a la comisaría, ¿de acuerdo? Marcha inestable, parecen que estén borrachos, convulsiones y coma. Tendríamos que evitar de todas llegar ahí. ¿Qué se notará el paciente? El paciente se notará, pues eso, que tiene sudor frío, que tiene temblor. Hay una situación que es como si se te acabaran las pilas, ¿no? Que no tienes fuerza para moverte, pero hay otra cosa que es muy importante. ¿Qué te notarán? ¿Qué le notarán al paciente? Pues le notarán palidez, que el niño bosteza o abre mucho la boca, que cambios de comportamiento, de momento está haciendo cosas raras. Hay un estudio que se hizo en Escocia entre niños de 18 y 16 años, en los cuales se preguntó a los papás cuáles eran los síntomas de la hipoglucemia que ellos más veían. Bueno, pues fijaos, la palidez. ¿Cuántas veces en la consulta tenemos un niño delante sentado y tú lo ves palidito, 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 y tú le preguntas a la madre o al niño, ¿qué es el malito? ¿Te encuentras mal? No, no, no. Pero háganlo control y efectivamente, pues a lo mejor está en 55 o pues es un síntoma que nosotros lo conocemos mucho antes que el paciente lo siente. Sudor, lagrimeo, irritabilidad, falta de concentración, actitud discutidora. Bueno, pues conforme iban poniendo los padres, el primero era la palidez, el sudor, el lagrimeo y la irritabilidad. Luego pues tenemos todo, el hambre, el cansancio, es decir, pero esto es un estudio que se hizo en Escocia que nos da muchas pistas después. Vamos a ver. Para el paciente tiene que saber qué es una hipoglucemia, eso para empezar. Tiene que saber qué síntomas son los habituales en él, porque además eso es cambiante. Unas veces tienes unos, otras veces tienes otros, depende, o van cambiando a lo largo de tu enfermedad o a lo largo de tu trayectoria con el tiempo de tu enfermedad. Tienes que utilizar un autorregistro y tú tienes que saber el por qué ha pasado. Estudiemos a ver, porque claro, si tú, por ejemplo, imaginaos, yo estoy con un niño, con unos chiquitos, y me dicen, Tere, no entiendo, porque yo el domingo por la mañana tuve una hipoglucemia en las Ramblas de Barcelona, que me caía al suelo, vino la policía, y yo no entiendo porque había desayunado, había almorzado. Vamos a ver, ¿qué hiciste el día antes? Bueno, pues fui de marcha, estuve todo el día pasando por Barcelona, estuve en la discoteca hasta las 5 de la mañana, y al día siguiente seguí andando, no reposé. Por lo tanto, claro, tus
almacenes de glucosa del hígado están vacíos, tus reservas. Por lo tanto, aunque tú al día siguiente comas, en ese momento el hígado hace de aspirador. Tú vas siguiendo moviéndote, otra cosa sería que tú estuvieras todo el día sentado, pero eso hace de aspirador y se va llevando la glucosa que tú estás tomando ese día. Por lo tanto, y eso el paciente lo tiene que entender. ¿Qué es lo que él nota? Cada persona, ¿qué nota? ¿Qué es lo que tiene? Lo tiene que anotar. ¿Cómo actúa ante esa circunstancia? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo interpreta lo ocurrido? Esto ayuda mucho para luego decir, a ver, aquí qué ha pasado, qué hice ayer, qué no hice, por qué puede ser esto. A veces no tiene explicación, pero la mayoría de veces sí. Asegurarse de que lo comprueba con una glucemia capilar, porque cuántas veces te dicen, es que estaba bajo, hazte un control, a ver, ay, pues no, pues tengo 120. Bueno, es importantísimo comprobar la glucemia, porque muchas veces te equivocas pues porque a lo mejor efectivamente estabas muy alto, te has puesto insulina rápida, te está bajando, no estás hipoglucémico, pero ese cambio de glucemia alta a glucemia baja te da síntomas de una hipoglucemia. Por eso es tan importante hacerse una glucemia, para saber efectivamente si estamos ahí o no estamos ahí. La actuación de la ingesta de 15 gramos de hidratos de carbono, otro tema muy importante, si luego no queremos tener un rebote y estar hiperglucémicos. Y otra cosa que también es importante, hay que esperar. Yo sé que la hipoglucemia nos crea una ansiedad tremenda y que en el momento cuando estamos apuraditos es una ansiedad de comer, pero bueno, para ahí tenemos que aprender a relajarnos, a pensar un ratito en el sofá, cerrar los ojos y estar un poquito hasta que se nos vaya pasando, porque si no, luego tenemos el efecto rebote que tenemos que evitarlo. Y, por supuesto, instruir a la familia. Eso es muy importante. Otra cosa importante es que muchas veces los profesionales, sin querer, pues damos una información que, claro, el paciente aprovechamos lo que queremos. Si nota que tiene el azúcar baja, toma algo dulce. Jolín, ¿cuántos de aquí no hemos hecho, cuando hemos tenido una hipoglucemia, aprovechar a tomarnos las trufas, a tomarnos el pastel de chocolate, ¿cuántos de aquí lo habéis hecho? ¿Ninguno? ¿Vale? Bueno, pues efectivamente, vamos a ver cuántos hemos aprovechado de decir, ¡ay, estoy bajita, qué bien! Me como mi pastel de nata o me tomo mi snack. Bueno, ojito con esas informaciones, porque eso no es así. Mirad, claro, como estoy baja de azúcar, voy a aprovecharme. Me voy a tomar una tacita de chocolate y unos churritos. Vamos, efectivamente eso tiene azúcar, tanto los churritos por encima como el chocolate, pero es glucosa con grasa. La grasa enlentece la absorción de la glucosa, por lo tanto, te subirá a las 2 o 3 horas, pero no te sube al momento, que es lo que tú quieres. Por lo tanto, eso lo tenemos que tener en cuenta y hay que informar muy bien a los pacientes y a los familiares, que de acuerdo, que a lo mejor, pues si has estado bajito y luego lo has solventado, que te ha subido un poquito, pues dices, va, pues venga, va, medio chocolatito y medio churrito. Bueno, pues eso está mejor. Vamos a ver. Otra cosa que es muy importante, tenemos que saber que tenemos 2 tipos de hidratos de carbono en este caso, que serían los que se absorben muy rápidos y los que se absorben muy lentos. Los que se absorben muy rápidos son los que llegan de la boca al intestino en 10 o 15 minutos, ¿de acuerdo? Es decir, yo como, llega al estómago, pasa al intestino y ¡pluf!, y pasa a la sangre. Sería, vamos a poner una liebre, el azúcar con un poquito de agua, los refrescos de cola, el zumo, los geles que ahora por ahí, que luego hablaremos, y luego aquí también tenemos dulces, pero estos hidratos de carbono, la absorción es 2 o 3 horas después. También llega al estómago, llega al intestino, pasa a la sangre, pero aquí sería una absorción como una tortuga. El pastel de chocolate que todos nos podríamos comer, un polvoroncito, un trozo de chocolate, pero ojo, para solventar una hipoglucemia esto no sirve, porque a mí el que me solvente la hipoglucemia 2 o 3 horas después, bueno, puedo estar en coma. Por lo tanto, es muy importante saber qué es lo que comemos. Vamos a ver. Una hipoglucemia, lo primero que hay que hacer, si tenemos el glucómetro, nos hacemos el control, pero si no, lo primero que tenemos que tomar son 15 gramos de azúcares rápidos. Puede ser un vaso de agua con 3 terroncitos de 5 gramos de azúcar, puede ser un sobrecito de gel de glucosa, que llevan 15 gramos ya, puede ser un botellín de Coca-Cola, un botellín de Fanta, una cucharada de miel con agua, el Glucosport 3 tabletas o un zumo natural, ¿vale? Pero ojo, después de tomar esto es importantísimo, hay que lavarse las manos, porque si tú te haces un control después de haber tomado esto, te puedes pegar un sorpresón de decir, ¡ah, 300! ¿Qué haces con 300? Ostras, me voy a poner un poquito de insulina que me he pasado. Y no, y es porque se te ha quedado la glucosa en las manos. Entonces, ojito, siempre hay que lavarse las manos después de una ingesta de algo rápido, para no tener la confusión de haberlo hecho al revés. Segundo, muy importante, hay que esperar, y ya os he vuelto a decir y os vuelvo a repetir que a veces
cuesta mucho esperar, cuesta mucho porque estás muy nervioso, porque ves que te encuentras fatal, que no puedes parar, que tienes una sensación y cuesta mucho, pero hay que aprender a relajarnos, a cerrar los ojos y a esperar esos 10-15 minutos sentados donde sea, en el sofá, en la silla, quietecitos y pensando que van a pasar y vamos a ver luego cómo estamos. Vale, de acuerdo. Tercer punto, yo me vuelvo a repetir mi glucosa y ya sigo estando bajo, a 65. Bueno, pues volvemos a repetir todos los puntos que habíamos hecho antes. Se repite la ingesta rápida, se esperan los 10-15 minutos y se vuelve a repetir la glucemia. Y efectivamente, ya estoy a 120, perfecto, tengo una glucemia completamente normal. Pero falta todavía una hora para la próxima comida. Bueno, pues entonces tenemos que ir a los hidratos de carbono más lentos. La manzana, las galletas, la barrita, el yogur, algo para evitar repetir. Otra cosa que es muy importante que también pasa, siempre hay que pincharse la insulina, siempre, tengas una hipoglucemia o tengas 3 o tengas 4. Primero que nada hay que solventar la hipoglucemia. Hacerse el autoanálisis a ver cómo estás y ya resuelta se pone la insulina, que este es un error que también vemos, que la gente que tiene una hipoglucemia ese día por la mañana no se pone insulina, ¿vale? Lo cual a mediodía estamos a 300. Y ya con alteración de conducta o con pérdidas de conciencia, nunca dar nada por boca, nunca dar nada porque podemos hacerlo, expiración, podemos tener problemas muy serios. Inyectar el glucagón, que es una hormona que se puede poner intramuscular o subcutánea y que vamos a ver qué hace. La dosis, pues bueno, pues un cuarto de ampolla a los menores de 2 años, media ampollita de 2 a 6 años y una ampolla para adelante. Si en 10 minutos no hay respuesta, hay que acudir a un centro de salud. A los 10 minutos de haber pinchado el glucagón, el paciente tiene que decir hola, y si no dice hola, al hospital. El glucagón tiene que estar donde esté el paciente y enseñárselo, pues si está con su abuelita o su abuelita, si está con sus papás o sus papás, depende de dónde esté en el colegio, para que alguien pueda ayudar, porque si tiene un glucagón nadie sabe funcionar, mal asunto. Una cosa que puede pasar con el glucagón es que puede producir náuseas, ¿vale? Eso que lo sepáis, que no pasa absolutamente nada. Y bueno, es importante revisar la fecha de caducidad y guardarlo en la nevera. Importante, el glucagón no es efectivo cuando se ha bebido alcohol en abundancia o las reservas de glucosa hepática están vacías. Eso es importante que lo sepáis. Después de una borrachera, si está de marcha, se ha bebido alcohol, el paciente con diabetes, el glucagón no sirve de nada, porque el alcohol hace de barrera para que salga esa glucosa que tenemos en el hígado. Por lo tanto, se tendría que ir al hospital a poner una glucosa intravenosa. O he estado corriendo 2 horas y mis reservas hepáticas están vacías, porque el glucagón no sirve para nada. ¿De acuerdo? Y eso es importante que lo sepamos. Por eso ahora están los sobrecitos mantenidos de glucosa, del Viabalance, por ejemplo, que para la gente que hace deporte va muy bien cuando ha hecho su entrenamiento y sabe la glucosa que necesita en cada momento. Otra cosa que también en la juventud ahora está muy de moda, las drogas. Ojito, con las drogas que tienes mayor riesgo de hipoglucemias con los estimulantes, el speed, el éxtasis, la cocaína, pueden ser extremadamente peligrosas. Yo esa experiencia la he tenido, desgraciadamente, en mi hospital. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás como una moto en la discoteca porque te has tomado cocaína, te mueves, bailas hasta las tantas de la mañana, pero luego la caída es peor. Por lo tanto, es importante esto decírselo a la gente joven o indagar y preguntar al paciente si toma algún tipo de droga. Y la mejor protección contra la hipoglucemia o protección para la hipoglucemia está claro que es la educación terapéutica. Todos los pacientes tendrían que tener un bloque de educación terapéutica, porque si queremos que sean autogestionen su enfermedad, si no tienen educación terapéutica es muy difícil, porque está claro que la educación terapéutica tiene que ser reglada, tiene que ser por personas formadas y tiene que ser adaptada a la persona que tienes delante. Y, por supuesto, el autoanálisis de glucemia capilar, que es la que te va a decir cómo estás, si estás bien o si estás mal. Yo estoy ido deprisa porque tengo poco tiempo y esto se ha terminado. Yo creo que os quedéis, ¿vale? Cada persona tiene que saber cómo es su hipoglucemia y pensar por qué ha tenido esa hipoglucemia. Puede ser, ya digo, por un error de bolígrafo de insulina, porque ese día han dado más de la cuenta, porque ha ido en pie, por lo que sea, pero tiene que saber el por qué y luego llevar siempre azúcar encima, que es lo fundamental. Y ya para terminar, os quería poner una cosa muy bonita. ¿Cuál es? El día más bello es hoy, y empezamos desde hoy. Los que no habían empezado, pues que empiecen desde hoy. La cosa más fácil, equivocarse. Y equivocarse es de sabios, porque el que se equivoca procura hacerlo la otra vez mejor. ¿Qué obstáculo más grande? El miedo. El miedo nos impide, sobre todo en la hipoglucemia, seguir hacia adelante, porque nos deja ahí, Dios mío. No, hay que
quitarse ese miedo. La raíz de todos los males, el egoísmo, la distracción más bella, el trabajo, aunque desgraciadamente no estamos muy por ahí. La peor derrota, el desánimo, el desaliento. Señores con diabetes, no hay que seguir para adelante y tirar para adelante después de lo que estamos viendo. La diabetes es tu compañera y tienes que intentar vivir con ella lo mejor que puedas. Pero discutes a veces y una se va para un lado y la otra para otro, como decía Iñaki antes, pero es importante. ¿Qué te hace feliz? Pues ser útil a los demás. La primera necesidad, comunicarse con el médico, con la enfermera, con quien sea, con tus compañeros, comunicarse. La persona más peligrosa, la mentira. El sentimiento más ruin, el rencor. El regalo más bello, el perdón. Lo más imprescindible, el hogar. La ruta más rápida, el camino correcto. La sensación más grata, la paz interior. El resguardo más eficaz, la sonrisa. El mejor remedio, el optimismo. La mayor satisfacción, el deber cumplido, la fuerza más potente del mundo, la fe, que no nos falte nunca, y las personas más necesitadas, los padres, y la cosa más bella del mundo, el amor. Muchas gracias y espero que os haya servido un poquito.